¿Cuándo surge el, oye, voy a montar mi negocio? Porque antes de tú montar ese negocio, ¿qué hacías? ¿A qué te dedicabas? Se da la circunstancia que en el año 99 pues, me presento a unas oposiciones de AENA para el aeropuerto de Málaga del departamento de informática. Se ofertaban 3 puestos fijos y 5 interinos. La verdad que lo bordé, quedé segundo en ese examen. ¿Cómo fue el proceso de captar esos primeros clientes? ¿Y cuándo llegaron esos clientes que dijiste tú, ostras, ya hablamos de palabras mayúsculas, esto empieza a tener otra escala y otro recorrido? Es verdad que yo no empecé a hacer acciones comerciales como tal hasta el año 2016. Ostras, casi 9 años después. Sí. Bueno, Flavio, cuéntanos cómo surge esta oportunidad o si realmente tú la estabas buscando, el hecho de vender la empresa. No lo estaba buscando. ¿Fue difícil el hecho de tomar esa decisión de decir voy a vender la empresa? Sí. ¿Cómo fueron esos momentos? Fue muy difícil porque cuando tú creas una empresa tuya propia, es tu niño pequeño. El hecho de venderlo, a nadie se le plantea vender a su hijo, no sé, es una locura, ¿no? Estamos aquí en un nuevo vídeo. En el día de hoy os traemos una persona súper especial. La verdad que me hace muchísima ilusión, ya que nunca había estado con una persona que ha vendido su empresa, ha hecho un exit. Así que pienso que tenemos que estar muy atentos a lo largo de toda la historia, de todo el vídeo que vamos a hablar hoy, porque toda esa parte de desafíos, problemas, del proceso de compra, el proceso de el decir, ostras, ¿y ahora qué hago, no? Una vez cuando ya recibes el dinero, ¿ahora qué hace una persona en el que prácticamente se ha pasado el juego, ¿no? Entonces, cuando uno entiende que todo tiene un proceso y realmente las cosas salen después de mucho trabajo, mucho esfuerzo, pues dices, vale, ¿y ahora qué? Así que eso es lo que nos va a contar hoy Flavio. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Diego, pues encantado, muchísimas gracias. Nada, gracias a ti. Bueno, antes de comenzar, yo querría saber por qué nace el proyecto, o sea, la empresa que vendiste. Explícanos un poquito en qué consistía ese modelo de negocio y por qué nace esa idea. Vale. Realmente la empresa nace en el año 2007. Vale. Yo en aquel momento era autónomo y hacía pues servicios de administración de sistemas para empresas, instalaba servidores, salas de servidores, etcétera. Y fui cogiendo clientes cada vez más importantes hasta que llegó un momento que uno de los clientes me dice, mira, te tienes que constituir como empresa y no podemos seguir trabajando con un autónomo y sobre todo al nivel del servicio que les estaba dando, ¿no? Entonces, bueno, constituí la SL y fue creciendo poco a poco. Es un proceso, la verdad, que cuando te quieres dar cuenta, pues tienes 3 o 4 personas en plantilla, tienes que coger una oficina, tienes que empezar a hacer cosas ya de una pequeña empresa. Y así es como nace. O sea, nos dedicábamos a los mantenimientos informáticos para empresas y a las instalaciones, sobre todo de infraestructura crítica, todo lo que tenga que ver con servidores, los CPDs, ¿no? Los centros de datos de las empresas que tenían pues, en sus instalaciones, pues le hacíamos toda esa instalación y el mantenimiento de esas instalaciones. Vale. Luego también hacíamos servicios de outsourcing, es decir, empresas que a lo mejor necesitaban un informático o una persona durante un periodo de tiempo, ya sea para apoyar al informático que tienen o porque no tienen ninguno, pues nosotros le poníamos ese tipo de recursos. Muy bien. Flavio, es un sector un poco, o sea, un poco no, es un sector muy específico y que no mucha gente puede conocer algunos términos o Sí. algunas cosas. Cuéntanos un poco cómo empezaste en este sector, o sea, ¿a ti desde pequeño te llamaba el sector tecnológico o cómo fue un poco la Sí, experiencia? es interesante la pregunta porque, bueno, visto con la perspectiva de ahora, Sí. casi que tienes que recurrir a la memoria de hace muchos años. Yo tengo Claro. ya casi 57 años. Ostras, 57, no aparentas para nada esa Entonces, es cierto que en la adolescencia pues ya hacía mis pinitos con la electrónica, me gustaba mucho toquetear pues circuitos electrónicos, etcétera. Y la primera formación que hice, fíjate, era de delineación industrial.
Y justo caí en el momento en la que la delineación industrial, que te estoy hablando Sí. del año 88, 89, ¿vale? Del 80, fíjate, en ese momento, ¿eso qué era la delineación? Bueno, inicial? sencillamente, pues cuando tú haces cualquier producto, Sí. una pieza mecánica o un producto, no sé, una cabina de teléfono, un móvil, lo que sea, Vale. tienes que dibujar los planos pues, Ok. para saber cómo eso se va a ensamblar, cómo se va a producir, se va a fabricar, Qué y bueno. ese trabajo lo hacen los delineantes, ¿no? Vale. Y en aquel momento pues se dibujaba en una mesa de dibujo, esas mesas Fíjate. grandes, ¿no? Sí, 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 Y, qué fuerte. y yo tuve la suerte de estar justo en el momento del nacimiento del CAD, que era pues el dibujo asistido por ordenador, ¿no? Y la verdad que empecé a empaparme muy rápido del tema de la informática, aunque también es cierto que a nivel personal, con mis amigos, pues siempre estábamos haciendo pinitos en Basic con los Spectrum, depende pues si tenía un amigo que tenía un Commodore, un amigo que tenía un Spectrum, no sé qué. Entonces, claro, yo hasta que me compré mi primer ordenador o que pude comprarlo, tenía que jugar con los ordenadores de los demás. Claro, claro. Tuvo su proceso, ¿no? Claro. Y entonces, pues la verdad que descubrí una vocación con el tema de la informática. Y como veía también en aquel momento que la profesión de delineante pues no iba a tener mucho futuro, y creo que no me he equivocado, pues lo que hice es que me apunté a la carrera de informática. Y la hice trabajando bueno. de delineante. O sea, Okay. yo estudié en Suiza, en Ginebra, y no sé, creo que aquí también se puede hacer, pero allí tú puedes trabajar, por ejemplo, hasta las 4 de la tarde y luego ir a clase a partir de las 4 hasta las 10. Aquí hay un tema muy interesante, ¿vale? Normalmente todo el mundo que habla de Suiza, un lugar, o sea, un país muy rico, Sí. un país con muchísimas oportunidades, con una presión fiscal muy baja, Bueno, ¿por qué, depende. por qué te vienes para España? Porque me encontré una malagueña. Claro, ahí está la trama, ahí está la Claro, trama. digo, no me sale del cálculo. No, a ver, es cierto que una de las cosas buenas en Suiza es lo que tú dices, ¿no? Que el poder adquisitivo, el nivel económico que hay en Suiza y que tenía yo incluso en aquel momento antes de venirme para Málaga, era excelente, era muy bueno. Yo tenía un puesto de trabajo muy bueno y ¿qué es lo que pasa? Pues que tienes mucho poder adquisitivo, pero tienes muy poca calidad de vida. ¿Sí? Muy poca. Es un poco como los japoneses, o sea, vives para el trabajo. Para el trabajo. Claro. Y al final, pues disfrutas un mes al año, que es cuando te vas de vacaciones, ¿no? Porque allí el tema del concepto de, entre comillas, salir los viernes, salir los fines de semana, ¿eso no existía? ¿O? Sí, sale, obviamente, sobre todo cuando eres joven, pero es verdad que cuando ya entras en el círculo del trabajo, pues te sueles relacionar casi solamente con la gente con la que trabajas, sueles abandonar un poco esas amistades y salvo que tengas, no sé, algún club de deporte o lo que sea, las relaciones sociales se restringen muchísimo y incluso la forma de ser de las personas son muy reservados, son suizos. Claro. La mentalidad suiza es muy distinta. Claro, fíjate que allí los españoles pues nos reuníamos en asociaciones para por lo menos pasarlo bien entre nosotros. Al menos, ¿no? Un ratito. Los fines de semana. Totalmente. Pero entonces, y es en esas circunstancias que yo conocí a la que es mi mujer, ¿no? A Alicia. Qué maravilla. Y bueno, ella sí que es de Málaga, aunque ella se fue para Suiza muy pequeñita, con 9 años. Yo sí nací allí, ella se fue con esos 9 años que te digo. Y nos conocimos dentro de estos círculos de asociaciones españolas y bueno, pues después de estar pensándolo mucho tiempo, valoramos los pros, los contras. También es cierto que los dos tenemos la doble nacionalidad, podemos volver a Suiza cuando queramos, o sea, Vamos, es lo mejor de los dos mundos. Claro, te haces un poco una red de seguridad por si te sale mal la jugada, pero en el 97 nos venimos para España. Qué maravilla, qué guay. O sea, ya 27 años ya aquí en España. Sí. Qué bueno. Ostras. Y realmente, ¿cuándo surge el, oye, voy a montar mi negocio? Porque antes de tú montar ese negocio, ¿qué hacías? ¿A qué te dedicabas? Vale, pues cuando en el 97 nos venimos para Málaga, pues yo empecé a echar currículum, a buscar trabajo. Tuve la suerte de que tenía un currículum muy bueno, entonces me contrataron enseguida en una empresa de informática y yo trabajaba de administrador de sistemas.
O sea, todo lo que puede hacer un administrador de sistemas informáticos, pues es lo que hacía para empresas de informática. O sea que mi trabajo era ir a clientes, pues ya sea para instalar cosas o para resolver problemas o lo que sea, ¿no? Y bueno, se da la circunstancia que en el año 99 pues me presento a unas oposiciones de AENA para el aeropuerto de Málaga del departamento de informática para entrar de técnico de informática. En aquel momento, si recuerdo bien, se ofertaban 3 puestos fijos y 5 interinos, creo recordar. Y bueno, la verdad que lo bordé, quedé segundo en ese examen. Muy bien. Y entré con una plaza fija, ¿no? Como eran 3, pues entré. Entonces, claro, al poco tiempo de estar trabajando allí, bueno, me di cuenta enseguida que el mundo de los funcionarios no estaba hecho para mí. Yo soy una persona extremadamente activa y tengo que estar haciendo 4 cosas a la vez, si no me aburro. Dicho de otra manera, que te aburría, ¿no? Sí, y luego que el ritmo de trabajo en AENA, pues para mí era extremadamente lento. O sea, no podía, casi que me quemaba la sangre, ¿no? Claro. Entonces, bueno, enseguida, a los pocos meses, solicité una compatibilidad laboral. Me la dieron, en aquel momento se daba, y eso pues me permitió darme de alta autónomo y empezar a trabajar por mi cuenta, ya sea como asesor externo para estas empresas de informática para las que había trabajado anteriormente, o pues para hacerme mis propios clientes y tal. Muy bien. A partir de ahí, pues el negocio fue creciendo, te vas haciendo un nombre, la gente te recomienda, etcétera. Y bueno, llegó un momento que pues es lo que te decía antes, que ya los clientes, un cliente ya grande te dice, oye, pues te tienes que constituir ya en empresa, ¿no? Claro, sí, súper bueno. ¿Cómo fue? O sea, cuando tú digamos, saliste un poco de ese puesto fijo, ¿tú tenías ya algo entre las manos? ¿Decías un cliente aparte o simplemente diste el salto y ya dijiste, bueno, vamos a ver qué hacemos y montaste la empresa en ese momento? A ver, cuando yo monté la empresa no dejé el puesto de AENA, yo hacía las 2 cosas a la vez. Ah, en ese momento todavía seguías trabajando. Sí, Vale. Y luego ya diste el salto. Sí. Yo seguía haciendo mi trabajo en AENA de técnico y luego pues llevaba mi empresa. Qué bueno. Y comentabas que montaste eso, estábamos hablando sobre 2007. Sí. El año clave aquí en España, ¿no? Con el tema de la crisis y tal. ¿Afectó la crisis en el momento en el que mandaste la empresa? Sí, afectó, bueno, sobre todo porque yo en aquel momento pues también tuve algunas ofertas laborales muy atractivas para pues pedirme ya una excedencia en AENA y incorporarme en otra empresa con un cargo importante. Y precisamente la crisis, ¿no?, famosa del 2008-2009, pues fastidió todos esos planes, ¿no? Porque a partir de ahí, pues las empresas que pensaban crecer y hacer más cosas, pues empezaron a recortar por todos lados. Claro. Y todas esas oportunidades que me surgieron en aquel momento, pues no se realizaron, con lo cual pues yo seguí mi ritmo y la empresa para adelante. Por suerte la informática es algo que sigue necesitando la gente en cualquier momento, vayas bien o vayas mal, pero sobre todo si tienes actividad, pues lo sigues necesitando. Claro. Y bueno, al final el informático también es una persona en la que tienes que confiar y tiene que ser una persona de confianza, ¿no? Igual que el que te lleva las finanzas o tu abogado, ¿no? Pues tiene que ser alguien en quien confías mucho. Y bueno, pues yo de alguna manera siempre supe generar esa confianza en mis clientes. Claro. ¿Cómo fue el proceso de captar esos primeros clientes y cuándo llegaron esos clientes que dijiste tú, ostras, ya hablamos de palabras mayúsculas, esto empieza a tener otra escala y otro recorrido? Es verdad que yo no empecé a hacer acciones comerciales como tal hasta el año 2016. Ostras, ¿casi 9 años después? Sí. ¿Y cómo llegaban todos los pues clientes? Por referencias de mis propios clientes. O sea, a mí me llegaban los clientes, me llamaban incluso, oye, que te llamo de parte no sé qué, que sé que le estás llevando la informática, no sé qué, ¿por qué no vienes a visitarme? Y la verdad que fue no sé, tampoco tenía yo muchas dotes comerciales en aquel momento y tampoco pretendía que
el negocio creciera demasiado y que se me escapara de las manos, ¿no? Yo quería que fuera algo que yo pudiera controlar y con la gente que tenía en la empresa. Y la verdad que pues así es como generé la mayoría de los clientes, o sea, me iban viniendo por contactos. Qué bueno. Es muy interesante porque yo creo que cualquier persona que nos esté viendo no va a entender más o menos en qué consiste tu modelo, ¿vale? Pero sí que puede explicarnos en qué consiste el modelo de negocio a nivel económico. Es decir, ¿es un negocio recurrente, el que te da un fin, o va por proyecto? Cuéntanos un poco cómo. Las dos cosas. O sea, cuando tú normalmente entras en una empresa con unas necesidades, lo primero es hacerle una recomendación de lo que necesita de manera honesta, sin que esté desmesurado, pero que a la vez tenga cierta proyección de futuro, ¿no? Que su empresa siga creciendo. Y a partir de ahí le tienes que convencer que eso es lo que realmente necesita y que te haga una compra. Entonces, claro, a mí me compraban servidores, me compraban instalaciones, etc. Y una vez que tú eso lo instalas y lo pones en marcha, le tienes que hacer un mantenimiento a eso. Y eso sí que es un recurrente. Entonces tienes las dos cosas. Tienes los proyectos puntuales de instalación o de nuevas adquisiciones, etc., que es una venta o una instalación. Y por otro lado, pues tienes los mantenimientos, que eso sí son recurrentes. Claro. Luego es verdad que también teníamos empresas a las que le hacíamos mantenimiento de una infraestructura que no habíamos instalado nosotros. Es decir, que ya venían con su informática y decía, oye, valórame hacerme un mantenimiento de lo que tengo. Claro. Y de esa manera a ti te permitía pues tener esa sostenibilidad económica a través de ese presupuesto. El negocio recurrente es fundamental, porque es verdad que si tú tienes los suficientes contratos y mensualidades recurrentes, tú sabes que el 1 de enero levantas la persiana y casi que tienes todos los gastos cubiertos del año, nada más que con las cuotas, ¿no? Claro. Entonces eso te da cierta tranquilidad. Totalmente. Claro, claro. Entonces un poco lo que hay que conseguir, ¿no? Y bueno, al final con trabajo se consigue. Y sobre todo, no solamente con trabajo, sino con gente competente. O sea, el hecho de tener contigo gente que al final van a los clientes, no son técnicos que van a los clientes a instalar, a hacer el mantenimiento, etcétera, Claro. que tengan la misma filosofía que tú, que tengan claro que están en pro de la empresa, del negocio y que tengan esa actitud, ¿no? Y para mí eso es fundamental. Totalmente. Qué bueno. Flavio, tú cuando eras más joven, ¿no? O sea, cuando estabas estudiando, ¿tú alguna vez pensaste que ibas a acabar como has acabado ahora? Es decir, con tu propia empresa y en tal. absoluto. No. Además siempre lo digo. O sea, lo último que yo me iba a imaginar es que terminaría siendo empresario o algo parecido a empresario. Es más, como te decía antes, en mi caso la informática es vocacional. Claro. Es tan vocacional que yo creo que no podría haberme sacado ninguna carrera porque soy muy mal estudiante. Hombre, pero para la oposición fuiste buen estudiante, ¿no? Sí, pero ahí ya fueron muchos años después. Ahí ya tenía también una experiencia laboral, etcétera, ¿no? Pero es cierto que no lo pensaba en absoluto. Pensaba, pues eso, que iba a ser pues administrador de sistemas toda la vida. Sí, un puesto más fijo, más sencillo y a volar, ¿no? Claro. Qué bueno. ¿Tú vas a decirlo? Básicamente, ¿qué errores cometiste en el camino que dices, ostras, digo, me llevo estos aprendizajes y todos los que nos estén viendo, que tú pienses que son útiles que has para dicho ellos? Errores Errores así potentes que tú hayas se cometen muchísimos, sobre todo cuando empiezas con una empresa. Y tú ten en cuenta que al final, cuando te haces autónomo o creas una empresa, realmente lo que estás haciendo es hacer una empresa de tu profesión. O sea, tú eres informático, esa es tu profesión. No tienes ni idea de cómo funciona una empresa, pero haces una empresa. Claro. No sabes ni hacer un presupuesto. No sabes hacer, no sé, un cálculo de costes. No sabes llevar un diario contable básico. No tienes idea de nada. Entonces te tienes que rodear de personas que te enseñen a hacer esas cosas. Claro. Y la verdad es que, por desgracia,
se aprende a base de tortas, ¿no? De equivocarte. Totalmente. De que pues una operación al final que tú pensabas ganarle dinero, pues resulta que o no le ganas o directamente le pierdes porque no calculaste bien, o porque la gente de repente te dice, no, es que te pago a 90 días, y tú dices, joder, tío, que yo a mi proveedor lo tengo que pagar mañana. Claro. ¿Qué hago con el hueco mientras que tú me pagas, ¿no? O sea, esas cosas, hasta que no te pasan, pues no las ves o no las aprendes, ¿no? Y normalmente te suelen pasar una vez y te dices a ti mismo, esto no me vuelve a pasar, ¿no? Totalmente. Y aprendes de ello. Entonces, claro que se cometen muchísimos errores, pero muchísimos. Claro. Y cuando montaste la empresa, esos primeros, no sé, esos trámites, por ejemplo, y tal, ¿cómo fue para ti? Entiendo que fue un reto, ¿no? Porque, por esto mismo que comentas, que al final no eras empresario, sino eras ingeniero. Y... Es un reto y tienes que aprender muy rápido. Claro. Te tienes también que intentar rodear de gente que sepan esas cosas y que te las sepan explicar. Claro. ¿Vale? O sea, a mí me enseñó a hacer un presupuesto mi asesor. O sea, no sabía hacer un presupuesto, así de claro. Con lo cual... pero tienes que aprender rápido y tienes que aprender a la primera, ¿no? Porque la persona esa que te dice, venga, te enseño a hacerlo, pues te lo enseña una vez. Claro, no va a estar contigo todo el tiempo. Enseñándotelo hasta que tú aprendas, ¿no? Entonces, está claro que es un proceso muy intenso y yo creo que también hay que ser de una determinada manera como persona para abarcar todo eso con ganas, ¿no? Y decir, oye, pues yo esto, venga, dame más que... Total. Vamos al lío, ¿no? Claro, entonces, bueno, es verdad que es lo que te digo, el tema de la formación es fundamental. Yo al final, en el año 2018, mi empresa ya había crecido bastante, se me escapaba un poco de las manos el tema. No tanto el tema financiero, sino el tema sencillamente de gestión, de la gestión de la empresa, ¿no? Y decidí pagarme un programa de San Telmo, de la Escuela Internacional de San Telmo. Pues me apunté a un programa para aprender a ser empresario. Qué bueno. A hacer una formación de un año para aprender las cosas mínimas, digamos, para poder gestionar una empresa. Claro. Y la verdad que me vino muy bien porque justo después vino la pandemia y la verdad ¡Ostras! que me vino, vamos, el momento más oportuno para hacer el programa. Wow. Sí, sí. Claro. Y eso yo se lo recomiendo a todo el mundo, ¿no? Salvo que hayas hecho empresariales y que ya sepas de estas cosas. Es la mejor manera de aprender a ser empresario, es hacer un programa de esto, te gastas la pasta Y ya está, ¿no? Sí. ¿Cómo manejaste tú los momentos que supongo que habrá habido, ¿no? Los momentos de crisis, los momentos en los que dices tú, pues me falta caja o tengo un problema porque los clientes me pagan a X meses y por lo tanto, como tú decías antes, ¿no? Ese desfase, ¿cómo lo gestiono? ¿Cómo fueron esos momentos? Vale. Hay momentos, como tú dices, que sobre todo con los temas económicos, donde realmente te ves en un atolladero y te parece que no hay ninguna solución o que la que se te viene encima, que cómo sales de eso, ¿no? Sí. Y a lo mejor es muy sencillo. A lo mejor es muy sencillo, sencillamente que no sabes. Claro. O es la primera vez en tu vida que te enfrentas a algo así. Entonces, yo creo que lo mejor es hablar, contar tu historia a otros empresarios, a amigos que a lo mejor sí saben más que tú. Y te puedes encontrar con alguien que te dice, oye, pues mira, yo cuando estaba en esa situación, pues hice esto. O hablé con no sé quién, o a lo mejor fui al banco y gestioné una póliza, ¿no? y hablé y hicimos no sé qué, ¿no? Y al final, pues, aprendes de los demás. Yo creo que eso en el proceso de aprendizaje es fundamental. No guardarte las cosas para ti. O sea, rodearte de gente que hace lo mismo que tú, que son empresarios, no tiene por qué ser el mismo sector, ni mucho menos, pero que realmente tienen las mismas preocupaciones y lo más probable es que ya les haya pasado algo. Claro, que ya haya pasado esa similar, gasolinera, ¿no? Y a lo mejor te lo dicen como una cosa, oye, que tampoco es para tanto, no, eso se soluciona, hombre, no te preocupes, hace esto, y a lo mejor hasta te dan un contacto y dices, oye, pues mira, llama a este tío de mi parte que te va a ayudar, ¿no? Entonces, al final sales de esas cosas, se sale. Totalmente. Qué bueno.
¿En qué momento te diste cuenta que tu empresa ya no era una empresita, sino que ya empezaba a tener cierto tamaño y envergadura? Bueno, me di cuenta en el 2018 cuando me apunté al programa de San Telmo. Ya ahí mi empresa tenía ya una envergadura que necesitaba estar gestionada por alguien que sepa. Entonces tenía dos soluciones: o contrataba a alguien que sepa o me formaba yo. Intenté apostar por mí, por formarme yo, me salió bien. Fantástico. Pero ese fue un poco el detonante, ¿no? El año 2018. En ese momento, pues la verdad que teníamos ya muchos clientes, teníamos unas cuotas recurrentes lo suficientemente buenas para estar tranquilos, como te comentaba antes. Y básicamente lo que tratábamos era de pillar proyectos interesantes. Nos hicimos partner de Dell, la marca Dell, es una marca americana. Y con ellos la verdad que hicimos muchas cosas. También éramos Te traían mucho negocio, ¿no? Bueno, yo creo que se lo traíamos más nosotros a ellos. Sí, ¿verdad? Fuimos en el 18 precisamente uno de los partners que más ventas hizo en Málaga para Dell. Sí, nos invitaron a un evento en Cannes, en Francia, un evento de 4 días para distribuidores, partner, con fabricante, ¿no? Allí. Y la verdad que estuvo súper chulo. Y bueno, por lo tanto sí que teníamos pues eso, un nivelito de negocio que ya empezaba a estar bien. Claro. Qué bueno. ¿Y ese crecimiento de tu empresa, Flavio, durante todos esos años, fue a base de deuda o fue un poco crecimiento en sí, digamos, más sostenible? La deuda siempre la intentas evitar, ¿vale? Es verdad que hay momentos en los que a lo mejor necesitas una póliza para ciertas operaciones, ¿vale? O para cubrirte esa pequeña diferencia entre la compra de un material y cuando lo puedes vender pero al final esas cosas también se aprenden a hacerlo lo suficientemente bien para tener siempre hay una cosa que se llama las necesidades operativas de financiación que se aprende a hacer, ¿no? Y entonces, pues no he tenido que recurrir mucho a ese tipo de operaciones, ¿vale? Al final, intentas generar beneficios y esos beneficios, si no te los quedas tú, los reinviertes en la empresa. Y reinvertir en la empresa, pues puede ser precisamente para financiar operaciones de este tipo o a lo mejor pues para adquirir un recurso que necesita tu empresa, ¿no? Claro. Qué bueno. Bueno, vamos al turrón, ¿no? Totalmente. Creo que la gente yo creo que ya está esperando un poco a que hablemos de esto. Yo tenía ganas ya. Yo te tenía ganas, ¿no? Bueno, Flavio, cuéntanos cómo surge esta oportunidad o si realmente tú la estabas buscando, el hecho de vender la empresa. Vale, no lo estaba buscando. O sea, fue que surgió. Surgió, bueno, es verdad que después de la pandemia, Vale. donde se habían parado todos los proyectos y tal, pues todos esos proyectos que se habían parado a partir del segundo semestre del 21 pues volvieron. Y eso hizo que cerramos el ejercicio del año 22 con una cifra muy alta para la empresa que somos, ¿no? ¿Fue la mayor Sí, con diferencia. A partir de ahí, bueno, pues hay empresas mucho más grandes que empezaron a interesarse, ¿no? Empiezas a llamar un poco la atención. Claro. Y concretamente, pues, el grupo Trevenque, que es donde estoy ahora, ¿no? Pues bueno, me lanzaron la idea, sencillamente, a ver si estaba dispuesto a hablar de ello, ¿no? Yo al principio me quedé un poco fuera de juego porque no era mi intención, de estas cosas que te pillan un poco a contrapié, ¿no? Sí. Bueno, y dices, bueno, pues no sé, habrá que valorarlo, ¿no? Pero no estás muy convencido. Claro. Y bueno, al final se negocia. En mi caso tardamos 9 meses en tomar una decisión. O sea, 9 meses desde que hay el primer contacto hasta desde que hay el primer contacto hasta que terminamos, sí, pues eso, de muchas reuniones, de hablar, Al final no valoras solo el aspecto económico, que siempre es importante. Para mí había más cosas que eran importantes. Primero, que la empresa... Porque claro, yo me iba a ir a esa empresa. O sea, mi idea no era
que si me compraban la mía, pues yo me jubilaba y ya está, ¿no? Mi idea era pues seguir trabajando en esa empresa, ¿no? Claro. Entonces, a partir de ahí había ciertas líneas rojas. Una de ellas era que fuera una empresa que tuviera los mismos valores que yo. Para mí eso era fundamental. O sea, el trato con el cliente, en fin, que la forma de trabajar, etcétera, pues que sea una línea, digamos, que era la que yo seguía, ¿no? Sí. Otra de las cosas es que la gente que yo tenía en plantilla se viniera conmigo y se le respetara su antigüedad laboral, con lo cual eso también era una línea roja. Otra línea roja es que yo tenía que entrar de socio en esta nueva empresa, o sea, tenía que tener participaciones. O sea, definí como unas líneas rojas que si alguna de ellas no se cumplía, pues la respuesta iba a ser que no. Vale, ¿y cómo es ese proceso, sin decir datos, ¿vale? Creo que no es el objetivo, sino que nos expliques cómo el proceso. Es decir, a ti te llega una persona, te dice, oye, me encantaría comprar tu empresa porque es una empresa muy buena, tiene buenos márgenes de beneficio, tiene una empresa muy guay. ¿El siguiente paso cuál es? Pues mira, el siguiente paso es buscarte a un buen asesor, porque es la primera vez que vas a hacer eso en tu vida y probablemente la última. Lo tienes claro, ¿no? Con lo cual es una cosa que solo haces una vez en tu vida y que no tienes ni idea. Es lo mismo que decíamos antes cuando creas una empresa, ¿no? No tienes ni idea de cómo se compra o se vende una empresa. Empiezas a aprender de golpe también muchísimas cosas y no te puedes equivocar porque solo lo vas a hacer una vez. Claro. Entonces lo mejor, es lo que hice, contraté a un asesor que es una persona que se dedica a eso, o sea, no es que sea un asesor que hace impuestos, y no, es una persona que se dedica a comprar y vender empresas y que me acompañó en todo este proceso. Qué bueno. ¿Y ese momento cómo funciona exactamente? ¿Te hacen una transferencia? ¿Te entregan un cheque? ¿Te dicen buenas tardes, qué tal? Una bolsa llena de... ¿Una bolsa llena de billetes? ¿Cómo funciona? Pues no funciona así. O sea, normalmente se escalonan, ¿no? Ah, vale, no es directamente un pago, sino que se va escalonan. Vale. Y luego que bueno, que si tú pretendes entrar de socio, pues esas participaciones pues pueden ser parte también de la partida económica que negocias. Qué interesante. ¿no? Con lo cual se llega a un acuerdo incluso para eso, ¿no? Cómo se va a dividir esa cifra. En tu caso, ¿no? O sea, hay que negociarlo todo y por eso te digo que es importante estar acompañado de alguien que sepa, ¿vale? Porque ahí empieza a hablar de terminología como due diligence, por ejemplo, que es algo que yo tuve que aprender en ese momento, porque no tenía ni idea de lo que era. Y claro, cuando estás justo ahí aprendiendo eso y tu asesor, claro, ya sí que sabe, lógicamente, porque él hizo no sé cuántas, pues ya tú también empiezas a preguntar, ¿no? A la gente que conoce, claro, claro. Eso de la due diligence. No, totalmente, flipando. Claro. Entonces, pues, por eso es importante estar muy bien acompañado. Claro. Porque si no, pues sería como negociar con un niño chico, o sea, te No, la van a colar claro, seguro. Totalmente, vamos, te engañas fácilmente, vamos. Y desde el momento en que compraron tu empresa, ¿cómo ha cambiado tu vida? Es decir, pues digo, la verdad que era, pues me prejubilé, pero estaba aburrido y quería volver a trabajar, o ¿cómo fue ese proceso? Es decir, a nivel de vital, ¿cómo ha cambiado tu vida? Sí, bueno, vamos a ver, yo antes te dije que soy una persona muy activa. Lógicamente, mi puesto de trabajo en AENA, pues me pidió una incidencia, ¿vale? Pero yo necesito estar activo y aunque tengo ya una edad que cada vez se acerca más la edad de jubilación, aunque no sé, a lo mejor cuando más se va acercando parece que más la echan para atrás. Totalmente. A mí la verdad que no es algo en lo que pienso mucho porque mientras me vea con ganas, con fuerzas y con salud, yo voy a seguir mi ritmo. Claro. Entonces, lógicamente yo quería ser parte de ese proyecto y además quería ser una parte muy activa. Fíjate que cuando la empresa, el grupo Treven, que compra mi empresa, deciden hacer una nueva delegación aquí en Málaga
y yo dirijo esa delegación, con lo cual me ponen a la cabeza de la delegación de toda la zona de Málaga y mi misión ahora es generar negocio para el grupo en la zona de Málaga, ¿no? Con lo cual es un puesto de trabajo que varía un poco de todo lo que he hecho en mi recorrido profesional, porque es un trabajo más de gerencia, más comercial, ¿no? Más de relaciones institucionales también, cuando yo realmente lo que estudié es informática. Claro. Qué curioso, que es una locura. La parte de cada vida, ¿no? Entonces por eso al final aprendes un poco de todo, ¿no? Claro. Totalmente. No sé, los cambios que van dando la vida y tu recorrido, pues creo que los procesos de adaptación son súper importantes. Bueno, ya te digo, nosotros cuando tuvimos que vivir la pandemia, y bueno, es verdad que nuestro sector, el de la informática, quizás haya sido uno de los sectores menos afectados. Totalmente, y Vale. bueno, y cada vez menos se van a ver afectados, porque Claro. es algo Entonces muy nosotros necesario. seguíamos teniendo trabajo, pero nos tuvimos que adaptar, Claro. porque ya no podíamos ir a los clientes. Entonces nos adaptamos al teletrabajo e hicimos nuevos productos y nuevos servicios relacionados con el teletrabajo. O sea, tú te tienes que adaptar a las situaciones, tu empresa se tiene que adaptar a las situaciones. Entonces, a medida que tú vas evolucionando en tu vida, pues te vas a adaptar. Cuando yo me vine a Málaga me tuve que adaptar a Málaga, te aseguro que no tiene nada que ver la forma de trabajar incluso de Málaga a la que había en Ginebra, con lo cual el que se tiene que adaptar eres tú, ¿no? Y hay cosas que te gustan más, que te gustan menos. Yo me acuerdo que los primeros años pues siempre estaba comparando, esto en Suiza se hacía así, no sé, me he quedado allí. Claro. ¿Qué hace aquí en Málaga, no? Pues te adaptas, ¿no? Y al final pues lo asumes como propio y terminas haciéndolo bien. A nivel más personal y sobre todo emocional, ¿fue difícil el hecho de tomar esa decisión de decir voy a vender la empresa? Sí, ¿Cómo fueron esos momentos? pues fue muy difícil porque cuando tú creas una empresa tuya propia, es tu niño pequeño. Entonces, el hecho de venderlo, a nadie se le plantea vender a su hijo, no sé, es que es una locura, ¿no? Entonces, Claro. vender tu empresa que la has creado tú y tal, Ostras. es renunciar a muchas cosas, ¿no? Sí, Totalmente. Bueno, al final intentas también hacer que sea mejor. O sea, obviamente siempre habrá cosas que y no irán tan a mejor o a lo mejor incluso van a peor, pero tú tienes que hacer una balanza, ¿no? Claro. Fíjate que cuando tú llevas una empresa pequeña y eres el dueño, pues te ocupas de facturar, te ocupas de presupuestar, te ocupas de hacer la conciliación bancaria, te ocupas de los clientes que pagan y que no pagan, de reclamar, de no sé qué, en fin, todo ese trabajo administrativo es extremadamente tedioso, sobre todo si no te gusta, y a mí no me gustaba. Pero por otro lado, las decisiones las tomas tú, para bien o para mal. Y es verdad que cuando te incorporas a un grupo más grande, a una empresa más grande, pues tu potencial de crecimiento de repente se dispara, Claro. ¿vale? Puedes alcanzar, no sé, hacer cosas que con una empresa pequeña pues no podías hacer, pero solo te dedicas a tu trabajo. Y ya todas esas cosas tediosas, pues hay un departamento que lo hace, ¿no? Claro. Que es magnífico, ¿verdad? Qué maravilla, ¿no? Entonces, realmente hay cosas que han sido muy buenas. O sea, por ejemplo, para mí pasar de trabajar 12 a 14 horas al día a trabajar 8 o 9 es una diferencia Sustancial, ¿no? notable. Qué bueno. Y sobre todo que me tiraba también los fines de semana trabajando, sobre todo en periodos de mucho trabajo. Y ahora pues puedo disfrutar un poquito más de esos momentos. Y por otro lado, pues siempre hay una parte negativa, ¿no? Porque es verdad que si tú tomabas las decisiones y ahora te incorporas a una empresa, pues por encima de ti pues vas a tener a gente a la que tienes que consultar, a la que tienes que te pueden decir que no. Entonces, Y eso ya te cuesta más, ya ¿no? te hace menos gracia, ¿no? Porque hasta ahora decía, a ver, yo no tenía que consultar a nadie, ¿no? Claro. Y te ponen, oye, ¿tú por qué has contratado eso? ¿Por qué? Porque me da la gana. Ya ves. ¿Cómo? No, aquí no funciona así, ¿no? Entonces, Totalmente. ese tipo de cosas son las que peor se llevan.
¿vale? Pero bueno, otra vez, hay que adaptarse. Totalmente. 100%. ¿Cuál dirías, o sea, después de todo lo que has vivido a nivel empresarial, porque yo creo que has pasado por todas las facetas, es decir, Puede ser. faceta profesional, faceta de autónomo, faceta empresarial, no sé si estarás como faceta de inversor, no lo sé, pero pregunto, después de todo lo que has vivido, ¿tu concepto de éxito cuál sería? Yo creo que es algo personal, el concepto de éxito. Para mí el concepto de éxito es que yo esté haciendo algo que me gusta y me motiva mucho. O sea, si no tengo eso, ya puedo ganar mucho dinero, o sea, que no me siento bien. O sea, yo en Suiza ganaba mucho más dinero que cuando me vine a España. Sin embargo, no era feliz. Claro. Y no pensaba que eso iba a terminar en algún tipo de éxito, ¿vale? Claro. O sea, para mí el éxito es que lógicamente tengas los medios suficientes para vivir bien, que tus hijos, pues, no sé, que les puedas transmitir una educación y una vida confortable, eso yo creo que es lo que buscamos todos. Pero yo necesito estar haciendo algo que me guste y que esté absolutamente convencido de que lo que estoy haciendo está bien y solo así soy capaz de venderlo, entre comillas, ¿no? Totalmente. Si no estoy convencido es que se me nota, ¿no? O sea, Es que como no creas en el proyecto, claro, y entonces para mí el éxito va más por ahí. Es verdad que luego pues está el tema económico, etcétera, pero ya te digo, dentro de toda mi carrera y toda mi vida, el tema económico nunca ha sido digamos, lo que ha justificado la decisión que yo haya tomado. Qué bueno. Si no, no me hubiera venido de Ginebra. totalmente. Qué bueno. Flavio, después de tener un poco más de perspectiva de que han pasado ya unos años desde que pasó esta operación, ¿te arrepientes de haber vendido o realmente crees que fue una decisión acertada? Bueno, es difícil contestar a eso porque, si te digo la verdad, depende del momento. Claro. Hay momentos en los que pues todo va bien y preguntas, no, ya sabes que tienes que preguntar, que no tienes que En tomar... esos momentos ya te estás arrepintiendo. y que oye, que sí, que venga, que adelante, que no sé qué, y tú, no sé, y ves que los proyectos salen y tal, pues, joder, pues te sientes bien, Claro. Estás creando negocio, tienes empresas que confían en tu empresa, y no te arrepientes en absoluto. Yo, sobre todo, cuando veo que soy capaz de trabajar 8 horas al día, desde luego no me arrepiento. Totalmente. Ahora, es verdad que esa libertad que te da el poder tomar tus propias decisiones, cuando no te las dejan tomar, pues te pillas unos cabreos importantes. Y en ese momento, pues te dan ganas de mandarlo todo A tomar Fanta. Claro. Qué bueno. Vale. Prácticamente estamos terminando la entrevista. Sí. ¿Vale? Nos gustaría hacer una última pregunta y siempre hacemos que el entrevistado nos haga una pregunta a nosotros y sobre todo a quién traería el podcast. ¿Vale? Entonces, si tú tuvieses que darle un consejo a un hijo o a tu yo del pasado, solo puedes darle uno, ¿vale? ¿Cuál le darías después de todo lo vivido? Pues mira, un tema tan sencillo como confía al 100% en ti y en tus posibilidades. O sea, muchas veces nos echamos para atrás porque no estamos seguros de que lo vamos a poder hacer. Y cuando luego lo haces, te dices, joder, tampoco era para tanto. Totalmente. Y muchas veces tenemos ese tipo de problemas de inseguridad y quizás sea un buen mensaje para alguien como vosotros, de vuestra edad, que también estáis pues, en ese proceso, ¿no? de hacer una empresa. Pues yo es lo que os diría. O sea, confía en ti y en tus posibilidades. Súper interesante. Qué bueno. Pues nada, Flavio, ya para terminar las dos preguntas que ha dicho Diego. Primero,
¿quién traerías a este podcast? Alguien que tú conozcas y que diga, bueno, esta persona va a ser interesante que cuente su historia y demás. Eso tiene que ser mirando a cámara y diciendo, tú tienes que venir. Tienes que nominarlo. Ya, ¿tiene que ser alguien de Málaga o...? A ver, lo ideal es de Málaga porque si No no... pillado cerca. El desplazamiento es muy loco, ¿no? Pero... Pues no sé, me lo tenías que haber dicho antes para que me lo hubiera preparado, pero ahora mismo la persona que me ha venido en mente es alguien que está en Granada Vale. y que me parece una persona súper interesante. Pero así de Málaga, pues mira, yo te diría que el dueño de Aneler, de la empresa esta de climatización para hospitales, que se llama Juanjo, ¿vale? Juanjo, de Aneler, para ti. Ya sabes, Juanjo, Ya sabes, estás invitadísimo, ¿vale? Estás invitado, claro que sí. Qué maravilla. Y luego dos preguntas que quieras, o bueno, una pregunta que quieras hacernos a cada uno o como quieras plantearlo. Bueno, la pregunta es sobre todo si estáis convencidos que lo que estáis haciendo ahora mismo al nivel profesional es 100% vocacional o si es porque algo hay que hacer en la vida. Yo creo que esa, sobre todo, bueno, hablando antes de empezar la entrevista, estamos un poco hablando sobre el modelo de negocio y tal, y yo creo que esta fase de inicio ya un poco dice que esto lo estamos haciendo porque realmente nos está gustando y nos encanta, y sobre todo es una oportunidad primero para conocer a personas como tú, personas y historias increíbles, y segundo, pues para en un futuro poder vivir de ello. Genial. Sí, Al menos por mi parte, no sé. Totalmente. Tú ten en cuenta que cuando realmente el podcast no deja de ser una excusa de poder sentarte con una persona que tiene unas vivencias súper interesantes y es una forma también de visibilizar el tejido empresarial. Sí. Porque pienso que son los grandes denostados en nuestro país. Están muy demonizados, me hace gracia porque eres autónomo y eres el pobrecito autónomo, tienes 1 o 2 empleados y eres el empresario explotador. Entonces, yo lo que veo es que son personas como de carne y hueso, ¿no? Sí. Y que realmente pues tienen pues, bueno, sus emociones, sus buenos días, sus malos días y que además pues tienen toda la responsabilidad de sacar adelante un proyecto empresarial. No, sí. Yo te aseguro que cuando tengas 2 o 3 empleados no te vas a sentir como un explotador. Creo, no, ¿verdad? En absoluto. No. Yo no digo... A lo mejor no te lo dirán los demás porque claro, no lo saben, ¿no? Pero... No, me refiero a que la gente, cuando te consideran ya un empresario que tiene varios empleados, ya eres el empresario explotador, no es que tú te sientas así. Yo lo veo más como que eres, y creo que tú también lo ves así, que estás creando empleo, ¿no? Totalmente. Al final yo creo que la mayoría del empleo en este país lo estamos generando las pequeñas empresas. No sé si me equivoco mucho, pero creo que por ahí van los datos. Totalmente. Y al final, a lo mejor un explotador, pues no sé, podría ser una empresa extremadamente grande que va a piñón a crujir a los empleados, pero yo creo que en regla general, y por lo menos las empresas que yo conozco, que es por las que puedo hablar, ¿no? Tanto clientes como amigos o proveedores, yo no me he encontrado explotadores a lo largo de mi camino, todo lo contrario. Y últimamente me encuentro más con gente que apuesta por el talento y por hacer del trabajo un entorno laboral de conciliación, de formación, o sea, que ya no es solo el número de horas que trabajas y lo que te pago, sino también, pues no sé, por ejemplo en el Grupo Trebenque tenemos un seguro de salud que nos paga la empresa, o sea, con cosas tan sencillas como hay esas pequeñas ayudas sociales, ¿no? Que no son tan difíciles. Yo creo que hay que apostar por la gente, es lo que te decía antes, si tienes un equipo de gente en la que confías, coño, pues págalos bien, dales, pues eso, esa pequeña, o sea, ¿qué te cuesta como empresario contratar un seguro de salud para 5 o 6 personas que tienes en plantilla? Total. No te cuesta tanto. Si tienen algún problema de vehículo o lo que sea, pues no sé, puedes alquilar un vehículo. O sea que tienes que poner facilidades para que la gente también se sienta implicada y que vea que tú haces esfuerzos para ellos. Totalmente. Y que de alguna manera tú des ejemplo. O sea, yo me acuerdo al principio cuando hacíamos instalaciones,
el que más tiempo estaba en la instalación y el que más tornillo apretaba era yo. Claro. Entonces, cuando tú tienes un empleado que trabaja para ti y te ve que tú curras más que él, te aseguro que el tío no le importa hacer horas extras, no, porque dice, no. Claro. Ese tipo de actitud, pues, o se es así o no se es, ¿no? Totalmente. Y esa gente, pues, al final se involucran tanto contigo que no puedes hacer de otra forma que intentar que esté lo más a gusto posible. Claro. Con lo cual, no es que eres explotador, eres totalmente lo contrario. 100%, yo coincido contigo, ¿eh? Total. Además, los empresarios son los que generan riqueza real. Hombre, yo creo que sí, ¿no? Totalmente. Pues, bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, espero que hayáis disfrutado, que hayáis cogido papel y boli con todos los aspectos, bueno, legales y cosas que pienso que son útiles en el caso de que estéis en el proceso de vender vuestra empresa, ¿no crees? Bueno, a ver. Quizás sí. Totalmente, nunca sabemos quién está detrás de la pantalla. Totalmente. Bueno, Flavio, un auténtico placer. Muchas gracias, Gracias a vosotros por darnos este ratito de charla y nos ha encantado. Pues genial, a seguir con el proyecto y muchísimo éxito os deseo. Muchas gracias. Venga, Chao. un saludo. Adiós.